Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo, querido rebañito digital. En este día, sábado 15 de mayo, reciban todos ustedes un saludo afectuoso, un abrazo fraterno de sus sacerdotes, el Padre Juan, el Padre Javier. Les invito en este día que celebramos esta fiesta de San Isidro Labrador, pedirle por su intercesión que permita que también nosotros dejemos sembrar la semilla de la palabra en nuestro corazón, para que germine y dé frutos de vida cristiana. Y a la vez que hoy también celebramos, festejamos a los maestros, también que el Divino Maestro bendiga a todos los maestros y maestras en esta labor tan grande, tan importante en la educación de los alumnos. Que el Divino Maestro siga derramando su sabiduría infinita sobre tantas personas, tantos proyectos de vida, tantas esperanzas depositadas de las mismas familias y de ustedes en su trabajo, en la educación sobre sus alumnos. Felicitaciones a todos ustedes. Les invito pues a leer el Evangelio del día de hoy, tomado de San Juan capítulo 16, de los versículos 23b al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo al mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Estimados hermanos, yo le pido a Dios desde este momento que nos ayude a entender su lógica tan sencilla con la que el mismo Evangelio nos presenta la necesidad de la oración, en la oración de petición. Pero saber pedir en la oración y que la oración nos ayude a saber pedir, a quién se lo pedimos, qué es lo que le pedimos, para que en el nombre de Jesucristo nos unamos al Padre. Lo primero que quiero resaltar es que entendamos qué significa pedir en el nombre de Cristo. Lo primero es decir qué no es. Pedir en el nombre de Cristo, pronunciar el nombre de Cristo en la oración aún, no tiene que filtrarse en lo más mínimo que el nombrar, el pronunciar el nombre de Cristo sea como una fórmula, como una receta, como una clave, mucho menos como algo mágico, que el solo hecho de pronunciar el nombre de Cristo concibamos como algo que pueda manipular, aún llegar a ese extremo de manipular la voluntad divina a nuestra voluntad humana. No puede ser eso, no se tiene que entender de esta forma. A esa invitación que el Señor mismo nos hace, pedir en mi nombre al Padre y todo se lo concederá. Primero eso. Segundo, entonces, ¿qué significa, Padre? Pedir en el nombre de Cristo. Pedir en nombre de Cristo podemos nosotros entenderlo con esa sencilla comparación. Pedir en su nombre. Pensemos en lo que hace un licenciado, un abogado, ante un cliente a defender. Dos cosas. Habla en su nombre. Y se hace presente y hace presente a su cliente en su persona.
Estas dos características en este ejemplo nos ayuda a saber entender qué significa pedir en el nombre de Cristo. Lo primero, atendiendo a esta comparación, si el abogado habla en nombre del cliente y es aquel que hace presente al cliente, nosotros lo primero que tenemos que asegurar es hablar con Cristo, entrar en comunión con Cristo en la oración, para que a través de Cristo, en Cristo, hablando en oración, en ese coloquio con Cristo, podamos pedirle en nombre de Cristo que hagamos la voluntad de su Padre como Él. Hacerle presente, pues no podemos hacer presente sino teniendo bien presente en la oración a Cristo. Que sepamos no solo pedir, hacer nuestra esa petición, pidan y recibirán. Claro que confiamos en ello, pero tener presente no solo el nombre de Cristo, sino tener presente a Cristo en nuestra vida. Tenerlo presente, para hacerlo presente cuando en la oración enunciamos su nombre. Yo les invito a leer estas palabras tan sabias de San Agustín. Miren lo que significa pedir en nombre de Cristo. Por cierto, dice San Agustín, cuando dice en mi nombre, ha de comprenderse que habla de esto, no del sonido de las letras y sílabas, sino de lo que significa el sonido mismo y de lo que mediante ese sonido se entiende recta y verdaderamente. Por eso no es lo mismo pedir en el nombre de ese en que se piensa cuando se pide. No es lo mismo pedir en el nombre de Cristo que pronunciar el nombre de Cristo. ¿Se fijan lo abismal? Qué interesante nos representa el mismo en esta reflexión San Agustín. No es lo mismo pedir en nombre de Cristo que pronunciar el nombre de Cristo. No es lo mismo. No es lo mismo pedir en nombre de Cristo que pronunciar el nombre de Cristo. Por eso, hagamos nuestra esta invitación que el mismo Evangelio. Yo les aseguro, cuando pidan en mi nombre, mi Padre se los concederá. En mi nombre. Queridos hermanos, cuando vamos a la oración, ¿en nombre de quién pedimos? ¿A nombre propio? ¿Pensamos más en lo que pedimos que a quién se lo pedimos? Como lo dirá también el mismo San Francisco de Sales, este buen maestro nos ha mostrado el orden que es preciso tener en nuestras peticiones, mandándonos decir en el Padre nuestro: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino para hacer tu voluntad. Reciban, queridos hermanos, la bendición a ustedes y a sus familias, y que San Isidro Labrador siga abriendo el surco de nuestro corazón para sembrar la semilla de la palabra de Dios, y que el Divino Maestro siga derramando su gracia y bendición en este día en especial a todos los maestros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que así sea.